Nosotros vimos la semana pasada sobre las transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas que vimos fueron las más importantes, que es traslación, rotación y reflexión. Que una transformación isométrica a la larga es donde una figura cambia de posición, pero no cambia de tamaño la figura en sí. La traslación es lo más fácil porque significa que la figura se mueve de un lado a otro. La rotación se refiere a que la figura gira con respecto a su posición normal, original, y la reflexión es que se produce un efecto espejo. Se copia la misma figura, pero de forma inversa. Entonces habíamos visto que la traslación, lo único que hay que hacer a la larga es simplemente a los puntos que yo estoy tomando de una figura, sumarles el valor del vector que se va a mover. Por ejemplo, acá habíamos visto que era 3,4, se refería a que se movía en el plano cartesiano, en el X, recordando que el primero corresponde al X, en el X se mueve 3 lugares a la derecha, y la segunda componente, la Y, que es el 4, está diciendo que se mueve 4 lugares hacia arriba. En el eje X, recordemos, si es positivo es a la derecha, si es negativo es a la izquierda. En el eje Y, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Por lo cual, esta figura me está diciendo que, supongamos que si el triángulo está acá, perdón, era un rectángulo. Si el rectángulo está acá, significa que el nuevo rectángulo va a estar 3 lugares a la derecha, 4 lugares hacia arriba. Por ejemplo, acá. Y así significa que la figura se trasladó lo que nosotros estamos hablando que son el vector posición. Entonces, si tengo menos 6,5, lo único que hago es el X con el X se suma, menos 6 más 3 da menos 3, 5 más 4, 9. Y así con cada uno de los puntos hay que sumar. Menos 3, 6, 1, 1,6, 1,9. Y si por ejemplo tengo que hacer menos 2, menos 5, por lo que le explicaba recién, significa 2 lugares a la derecha, 5 lugares hacia abajo. Entonces, menos 6 más menos 2 da menos 8, y 5 menos 5 da 0. Profe, Dígame. si es negativo el primer número es porque se va a la izquierda. Exacto. Y si es negativo el segundo, significa que se va hacia abajo. Entonces, el primero siempre me va a indicar el primero siempre me va a indicar si es a la izquierda o a la derecha. Y el segundo es el que me indica si se mueve hacia arriba o hacia abajo. Y lo único que hay que hacer es, como les mencionaba, a la primera posición se le suma el primero y a la segunda posición se le suma el segundo. Por eso acá, menos 6 más menos 2 queda en menos 8. 5 más menos 5, 0. Significa que el nuevo punto donde está ubicado es menos 8,0. Ya, hasta ahí yo sé que no hubo problema, se entendió sin problema. Donde se complicaron ustedes fue en la rotación. En la rotación hay que guiarse por esta tablita que les coloqué yo acá. Pero ahí también varios se fueron literalmente al EV. Me dicen que acá se aplica una rotación de 180. Son los mismos puntos que estamos trabajando anteriormente. ¿Qué significa que se le haga una rotación de 180? Me fijo en la tablita. En 180 me quedan los valores en la misma posición. Lo único que van a cambiar es que van a cambiar los signos. Sí o sí. Entonces, ahora, el punto A, en vez de ser menos 6,5, el nuevo punto A es, le cambio los signos, 6, menos 5.
El punto B, si era menos 6,2, como le cambio los signos a las dos posiciones, queda 6, menos 2. El 6 positivo, negativo pasa a positivo, y el 2 que es positivo pasa a negativo. Le cambié el signo. Menos 2,2 pasa a 2, menos 2, y menos 2,5 pasa a 2, menos 5. Te escucho, Matías. Es que eso, es que no sé cómo explicarlo, ¿puedo rayar? No, Gracias. rayar no, pero con palabras. Es que no sé cómo explicarlo, es como medio complicado. Pero si lo iba a explicar rayando, que es exactamente lo mismo que hablar. Para mí no. Bueno, si no sabía definir lo que va a decir, entonces, ¿quién más tiene la mano levantada? Álvaro, Profe, te escucho. con respecto a la traslación me quedó una duda de que era que cuando la i te da 0, se mantiene ahí. Cuando da 0, ¿Qué pasa cuando le sumas algo cero? Queda el mismo número original. y al ubicarlo, Ubicarlo en el plano va a depender. Lo que pasa es que cuando da cero la X o la Y, significa que hay una traslación en el eje X o en el eje Y. Nada más. Se mueve a la izquierda o a la derecha, o se queda exactamente igual. O perdón, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, mira, voy a aprovechar que tengo, no sé si se ven acá, los POSIT. Si hago una traslación donde el X valga 0, es decir, me voy a mover hacia arriba o hacia abajo, ese es el original, y si me traslado 2 hacia arriba, se movió 2 lugares hacia arriba. El X quedó igual, el Y fue el que se cambió. En cambio, si dejo que el Y sea 0 y el X sea, no sé, menos 4, acá quedó, se mueve hacia el otro lado, 4 lugares. Para allá, ahí sí. Y si te das cuenta, queda en la misma posición, solo que esta vez se me movió hacia el lado. Ya. Si les pido que se realice una rotación de 270, según la tablita, 270 hay que hacer lo siguiente. Me sale que la Y es primero y después la X. Se invierten las posiciones y el que queda segundo se le cambia el signo. Repito, según la tablita, en 270 hay que invertir las posiciones. Es decir, si tengo menos 6,5, pasa a ser al revés, 5, menos 6. Y al segundo le cambio el signo. Claro, por ejemplo, muy bien, Catalina, en el punto C, el punto C' sería 2, menos 2. En el punto A es 5,6. ¿Por qué 5,6? Porque primero los di vuelta. Primero va el 5 y después va el menos 6. Y al segundo, que es donde está el menos 6, le cambio el signo. Y ahí queda 5,6. En la B, menos 6,2. Lo invierto. Primero va el 2 y después va el menos 6. Y al segundo le cambio el signo. Por eso queda 2,6. No. Lo que dice acá en la tabla es que la Y pasa primero y la X pasa segundo. Es decir, que en realidad ahora, como te cambiaron la posición, el que se va a cambiar de signo es solo el segundo. Por eso, por eso te dice Y, menos X.
Y recuerda que todo va a depender de los puntos que yo esté tomando. Si, por ejemplo, este fuera menos 3, menos 2, según lo que le acabo de mostrar con la tablita, lo primero que hacíamos era invertirlo. Menos 2, menos 3. Y después, ¿qué pasaba? En el segundo componente, para los dos, cuando es 270, en el segundo componente, que sería el menos 3, le cambio el signo y pasa a ser 3 positivo, menos 2,3. Mira, Catalina, para que no te confundas, según la fórmula, especifica, es y, menos x, porque le estás cambiando el signo a la x. Pero como yo sé que les cuesta verlo así, por eso les recomiendo, primero dan vuelta el número y después le cambian el signo al segundo. Porque no es que se le cambie el signo a la i, sino que se le cambia el signo al que está ahora en la segunda posición. ¿Y quién es el que está ahora en la segunda posición? La x. ¿La i se mantiene? La i se mantiene tal cual, solo cuando es 270. Porque si fuera en 90 me dice la misma idea, cambio de posición, pero esta vez el que va a cambiar de signo es el que quedó primero. Por eso es importante que entiendan, dependiendo, esto va a depender según de cómo les pida la rotación. Si es una rotación de 90, se cambia de posición y es el primero el que cambia de signo. Si es una rotación de 180, se cambian a los dos los signos y quedan igual, no hago ningún cambio si es de 180. Si es de 270, cambio de posición y al segundo ahora le cambio el signo. Creo que ahora quedó más claro que la semana pasada. Les tengo ejercicios, así que tranquilo, por eso estoy yendo un poquito más rápido. Y les decía que la reflexión tenía que ver. No hay problema en ese sentido, Matías, porque estamos hablando de los puntos en el plano cartesiano. Si una figura de 100 puntos, vaya a tener que hacer ese cambio con los 100 puntos de la figura. Y creo que me hiciste la misma pregunta la semana pasada. En el ejemplo que vi, me fui por la figura más simple, entre comillas, que un rectángulo, porque si era un cuadrado, iban a pensar automáticamente que era totalmente simétrica. Te recuerdo que el rectángulo no es 100% simétrico, porque tiene dos lados iguales y los otros dos lados distintos. Pero si quieres que sea un trapecio, un isósceles, un triángulo isósceles, se puede hacer sin problema, porque cada una de esas figuras tiene los puntos, los vértices, y esos vértices son los que se van a cambiar. Y al unir los vértices te va a dar la nueva figura. Por ejemplo, acá en la misma imagen de reflexión, ahí tienes una figura simétrica. La figura A, B, C, D, E. Si yo hago la reflexión correspondiente, me queda la nueva figura A', B', C', D', E', que cumple con la transformación isométrica y es una figura simétrica. La reflexión, entonces, existen de dos tipos. La simetría, la reflexión o simetría axial, que eso se hace dependiendo del eje. Es decir, se hace por medio del eje X o se hace por medio del eje Y. Y la simetría central, que se hace con respecto a un punto, que por lo generalmente el punto es 0,0. No los voy a confundir con esto, va a quedar más claro con el ejemplo. Si se pide una simetría axial con respecto al eje X, lo que hay que hacer es, como es eje X,
eje X, el que va a cambiar de signo es el que no es X, es decir, el segundo. Repito, en una simetría axial con respecto al eje X, el que está en la primera posición que corresponde a la X queda exactamente igual y el que va a cambiar de signos es el segundo. Entonces, por ejemplo, menos 6,5, la X va a quedar exactamente igual, el menos 6, y el que va a cambiar de signo es el segundo. Por eso queda en menos 5. Menos 6,2. El menos 6 queda igual y el que se cambia es el segundo, menos 2. Menos 2,2, el que se cambia es el segundo, menos 2, menos 2. Menos 2,5, el que se cambia el segundo, menos 2, menos 5. Ahora, eso es cuando es una simetría con respecto al eje X. Cuando es con respecto al eje Y, el que cambia ahora, o el que se mantiene igual, va a depender del eje. Si es eje Y, es el segundo el que se mantiene ahora, y el que va a cambiar de signo es el primero. Entonces, para que se entienda mejor esto, si es simetría axial con respecto al eje X, el que está en el X queda igual, y el que no es X, que en este caso es la Y, cambia de signo. Cuando es con respecto al eje Y, el que es Y queda exactamente igual, y el que no es Y cambia de signo. Recuerden que el primero siempre es X y el segundo es Y. El Y quedó igual, 5, pero el X cambió de signo. De menos 6 pasó a 6. De menos 6 pasó a 6 y el Y quedó exactamente igual. Del menos 2,2, el 2 quedó exactamente igual, que corresponde al Y, y el que cambió fue el primero. Entonces, esa es la diferencia cuando se hace con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Y cuando se hace con respecto al centro, o el punto 0, 0, me cambian los dos de signo. De menos 6,5 pasa a ser 6, menos 5. De menos 6,2 pasa a ser 6, menos 2. De menos 2,2 pasa a ser 2, menos 2. ¿Quedó un poquito más claro que la semana pasada? ¿O todavía tienen alguna duda o consulta? Profe, Te escucho, Álvaro. quedó claro, pero no sé si se lo podría llegar a hacer en un ejercicio, sin ver los ejemplos que usted dio. Entendamos que la clase pasada y esta, en condiciones normales, es recién una clase. Y mínimo nosotros estaríamos haciendo como 6 clases de esta para que se entendiera mucho mejor, haciendo mucho ejercicio. Entonces, ya desde que lo entiendas cómo se hace, a pesar de que tengas que ver los apuntes, ya con eso me basta y me sobra. Porque como te digo, entendamos que estamos en pandemia y estamos viéndolo bien a la rápida esto. Y piense que ya la otra semana se nos acaba el año. No nos dimos ni cuenta y ya se fue el año. Piensa que eran 4 clases y ya se te fue y se te iba un mes completo. Entonces, como te decía, recuerda que las 2 semanas que alcanzamos a estar en clase, yo le alcancé a ver muchos ejercicios y veíamos tranquilamente 12, 15 ejercicios en una clase. Y ahora acá te alcanzo a hacer con suerte 6 y aún así 5, porque por ahí si salta alguna duda tengo que explicarlo de nuevo. Ya. A ver si se entiende ahora con estos ejercicios. Ahora tengo un triángulo con los puntos 2,3, 2,1, 4,1.
Si les pido hacer una traslación con respecto al punto menos 5,3, lo único que teníamos que hacer entonces era sumar. 2 con menos 5 da menos 3. 3 más 3, 6. 2 más menos 5 me da menos 3. 1 más 3, 4. 4 con menos 5 da menos 1. 1 más 3, 4. Esos son los nuevos puntos en el vector. Simplemente se suman. Y acá venía lo que me había preguntado Álvaro la semana pasada y ahora de nuevo. ¿Qué pasa si uno de los valores vale 0? En este caso se pide que el vector es 0, menos 4. Según lo que él hablaba, se supone que este triángulo que estamos creando ahora se va a bajar. Entonces significa que se va a trasladar en el eje y ¿cuántos lugares? Menos 4 lugares. 4 lugares hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo 2 más 0, 2. Menos 3 más menos 4 da menos 7. 2 más 0, 2. Menos 1 más menos 4 da menos 5. Menos 2 más 0 da menos 2. Menos 1 más menos 4 da menos 5. Entonces, si se dan cuenta a la larga, como el 0 está en la posición de x, el valor de la x quedó exactamente igual. ¿Y quiénes van a cambiar? Los valores en el y. Acá, este lo vamos a hacer rotar en los tres a la vez. Si es una rotación de 90, lo que había que hacer era darlo vuelta y el primero cambia de signo. Tal cual como les puse ahí. Se invierte el orden. Entonces, en vez de 2,3 pasa a ser 3,2. Y al primero le cambio el signo. Menos 3,2. Si es 2,1, se cambia el orden y al primero le cambio el signo, quedando en menos 1,2. Si es 4,1, le cambio el orden, quedando 1,4. Y al primero, el 1, le cambio el signo. Por eso queda ahí en menos 1,4. Si es de 180, lo único que hago es le cambio el signo a los dos. Entonces, si es 2,3, menos 2, menos 3. 2,1 menos 2, menos 1. 4,1 menos 4, menos 1. Y si es una rotación de 270, lo que hay que hacer es invertir y el que cambia es el segundo. Entonces, 2,3 queda en 3, menos 2. 2,1 queda en 1, menos 2. 4,1 queda en 1, menos 4. Y lo que le hablaba de la reflexión. Si es simetría axial con respecto al eje X, por eso le puse ahí en rojito el eje X, que significaba que se le cambia el signo solo al segundo. 2, menos 3 queda en 2,3. Acá no le cambié el signo al segundo, pero lo hago al tiro. 2, menos 1 queda en 2,1. Menos 2, menos 1 queda en menos 2,1. Se le cambió el signo solo al segundo. ¿Por qué? Porque fue con respecto al eje X. En cambio, si es con respecto al eje Y, a quien se le hace el cambio de signo es solo al primero. Por eso de 2 quedó en menos 2. 2 quedó en menos 2. Ese no se le cambia el signo. Y de menos 2,1 quedó en 2, menos 1. Y cuando es con respecto al centro, al punto 0,0, lo que hay que hacer es cambiarle el signo a los dos. Y ahí quedó menos 2,3, menos 2,1 y 2,1. Mateo, ya di las notas de la prueba. Fue lo primero que hice al comienzo de la clase. Ya. Duda, consulta, pregunta. Les pregunto porque ya que, como les dije, les voy a mandar ahora una guía sobre esto. Van a ser
a la larga les voy a hacer 2 ejercicios de cada uno, 2 ejercicios de traslación, 2 de rotación y 2 de reflexión. Y esa sería, muy bien Catalina, sería la última nota. ¿Para cuándo se los voy a pedir? Se los voy a pedir hasta el miércoles. ¿Para qué? Para que el viernes veamos y les diga, ya, ¿saben qué más? Las notas de final de cada uno es esta. Entonces, como se la pido para el miércoles, no, Matías, prefiero hacerle esta guía que la prueba. Si quieres que le haga la prueba, no me parece, no tengo ningún problema. Muy buena idea, Matías. Gracias que lo pide Matías, vamos a hacer una prueba de esto en vez de la guía. ¿Qué les parece? No me estoy molestando. Preferí hacerle una guía a Matías porque considero que es mejor para ustedes, ya que si yo estoy estresado como profe, que me están llegando un montón de cosas a última hora, no quiero ni imaginarme ustedes que también están en las mismas. Tal cual, Javiera, el nombre es complicado, pero la realidad es súper simple. Es como hemos visto en varias cosas en matemáticas. Cuando ustedes la ven monstruosamente se ve horrible. El nombre o el ejercicio se ve monstruoso, pero cuando lo hacemos en clase, vemos que es un cachorrito nomás. No es un león gigante que nos va a atacar o un dragón. Principalmente es solo cambiar los signos. En la traslación es sumar. En la reflexión es darse cuenta cuando se cambia y quién es el que cambia de signo. Y en la reflexión es solo fijarse cuál de los dos es el que cambia de signo. Cambia la X, o cambia la Y, o cambia los dos. Y eso es todo lo que tienen que saber. Profe, Dígame, Álvaro. es que aún no sube la clase anterior a YouTube. Me di cuenta hoy día. Así que voy a hacer un combo 2x1. Así que ahora les voy a subir las 2 clases, tanto esta como la anterior, para que les sirva para poder hacer el trabajo. Y de aquí a las 5 les mando la guía para que ustedes la puedan ver, ¿ya? Por si acaso, voy a mandar a activar nuevamente las pruebas de las personas que me deben de aquí hasta el miércoles. Porque yo sé que hay algunos que me deben, así que lo van a tener. Matías, te lo voy a hacer más fácil. Me quedan 16 días para mi cumpleaños. ¿Qué mejor regalo de cumpleaños? ¿Dónde está mi regalo de cumpleaños? Mi regalo de día del profe, ¿dónde está? No, mentira, ya les dije que saber que están bien, con eso me basta y sobra. Sí, Catalina, de hecho me han sido por años que me han regalado 2 regalos en vez de uno. Pero es como, aquí tienes el calcetín izquierdo, aquí tienes el calcetín derecho. Feliz cumpleaños.